Bueno, en este encuentro vamos a ver la parte que quedó pendiente de lo que veníamos viendo en el Classroom, que es el tema de las historias de usuario. Eh, yo hice un pequeño ejercicio, son es una pregunta con tres respuestas, es un multiple choice. Y por favor, necesito que hagan esta respuesta, si tenemos dadas de alta las presencias de ustedes virtuales y las puedo mandar porque me piden un listado para ir chequeando quién cumple con la presencia virtualmente de este aula, así después le entregan los certificados y ese tipo de cosas. El curso tiene todavía bastante tiempo por delante, así que es necesario tener bien los presentes y que no le figure ausente para poder seguir como activo en el aula, ¿no? Así que bueno, voy a charlar o a comentar un poquito esto de las historias de usuarios. Por ahí hubo una pregunta en el grupo de WhatsApp y después en el Classroom. Y el secreto, por así decirlo, lo que hay dentro de este tema y que hay a veces confusión, es que las historias de usuario son diferentes cuando se habla desde el punto de vista del desarrollador a cuando se habla desde el punto de vista del agente de calidad o de testing. ¿Por qué? Porque tienen que ver estas historias de usuario con el momento en el que ocurren. Uno cuando va a trabajar y está comenzando algo en etapa de desarrollo, ¿sí? Esta etapa de desarrollo que comienza con la idea, es más o menos lo que vimos la otra vez en ese pequeño Excel, con un análisis del sistema y con el desarrollador o con los programadores trabajando ya sobre eso. Tenemos historias de usuario que se van a ir repitiendo o repartiendo por todas las diferentes etapas de esta fase de desarrollo, porque cuando empecemos con la idea de lo que alguien requiere o necesita como solución o plantea o propone para hacer un sistema, ¿sí? Eso va a ser una historia de usuario. Porque ahí va a haber un usuario que va a decir, yo necesito tal cosa, hay algo que necesitaría solucionar, me parece que procesar esta información es interesante, lo que sea que surja de la idea y que surja del usuario del sistema, va a generar una historia de usuario. Ahora, por el otro lado, muchas veces, y en el mejor de los casos, y es algo que siempre yo propongo hacer, es que cuando el analista esté trabajando en cómo generar el desarrollo de un sistema, cómo analizarlo y cómo describirlo, se junte con los usuarios a escuchar las historias, a escuchar lo que cuentan, a escuchar lo que necesitan y que les dé participación, porque eso puede hacer que el sistema no flaquee y no tenga inconvenientes en el momento de su desarrollo y que esté bien analizado desde un inicio, que es lo fundamental. Por el otro lado, ni hablar de las historias de usuario en el momento del desarrollo. Hay muchísimos sistemas que se van desarrollando y automáticamente se ponen a disposición del usuario para que el usuario vea qué es lo que se está desarrollando, qué funcionalidades trae, qué cosas están abiertas, muchas veces en versiones beta, para que esto se pueda empezar a utilizar. Y el usuario va a generar un feedback de eso, va a generar una historia de usuario, va a contarle al desarrollador cómo van en su parte de desarrollo, qué tanto entendieron lo que pidieron acá en la parte del análisis o en la parte de la idea, ¿sí? Pero todas estas historias de usuario en el momento del desarrollador o el desarrollo o la creación del sistema va a generar fundamentalmente solicitudes de funcionalidades que pueden ser nuevas o que puede ser alguna modificación para una mejora. Pero siempre en esta etapa de desarrollo la historia de usuario está pensada, creada, generada, compartida por el mismo usuario solamente con la intención de crear una mejora en este desarrollo antes de la finalización del proceso de
desarrollo y antes que salga a producción, con lo cual el concepto de historia de usuario acá es el usuario te cuenta lo que necesita, te cuenta lo que estás haciendo mal, te cuenta lo que le parecería mejor en una pantalla o en un informe, en un listado, en lo que sea, en un proceso, ¿sí? Pero siempre orientado a hacer una mejora en la parte del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema se está haciendo, porque en ese momento estás en el momento de las modificaciones y en ese momento que está el sistema abierto a recibir cambios rápidamente porque se está trabajando en él, es el mejor momento para que el usuario pueda contar algo o pueda preguntar. Entonces, o pueda proponer. Entonces, el desarrollo de una historia de usuario es acá uno de los puntos importantes en el tema de desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el tema del testing? En el testing, la historia del usuario es totalmente diferente. Se ve totalmente diferente y el usuario la plantea sin saberlo, porque el usuario viene a contar una historia de algo que le está pasando, en otra forma. Porque la historia del usuario normalmente ya está apareciendo acá en la parte de la producción, o sea, cuando el sistema ya se está vendiendo, ya está funcionando, ya hay usuarios que lo están utilizando. Entonces, esta historia de usuario se desarrolla normalmente en la parte de producción. No hay mucha relación entre la persona y el momento del testing y el usuario, ¿no? O sea, no hay, la gente de tester y de testing supone muchas veces, y está en el trabajo del tester hacerlo de esa manera, que como esto ya viene de desarrollo, viene de la etapa donde están estas análisis, estas ideas y la etapa de desarrollo, no se va a encontrar con necesidad de hablar con los usuarios, porque la persona de testing entiende que ya todas esas historias de usuario fueron contempladas y fueron bien desarrolladas. Entonces, cuando llega una historia de usuario, llega en la etapa de producción, o sea que ya la pasó la etapa de testing, ¿sí? Normalmente la gente de testing no habla con los usuarios, y el usuario cuando llega con una historia a producción es porque se encuentra con un error, una falla o un defecto en el sistema. Entonces la historia de usuario empieza a generar o un caso de regresión, ¿sí? O nuevos test para problemas que no fueron contemplados, o ambas cosas. Genera un caso de regresión y un caso de nuevos test para algo que no se contempló. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El caso de regresión es volver a la etapa anterior al desarrollo y empezar acá a analizar y a volver a revisar lo que se hizo, para que esto saque una nueva codificación y vuelva a ser testeado, vuelva a producción y el usuario después pueda comentar si esto se hizo bien o mal. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este tema? En testing, ¿no? Los casos de regresión son la peor cosa que puede ocurrir. O sea, no para el tester, porque el tester no solamente va a, eh, a informar de este caso que se encontró con esta prueba, con lo que se haya hecho y que esto generó que se vuelva a hacer una regresión. Y esto de la regresión quiere decir eso, ¿no? Regresar a toda una etapa anterior en donde se estuvo esto programando y donde hay que volver a hacer una parte o varias partes en la etapa anterior. Esto implica un costo enorme porque los desarrolladores pueden ya estar trabajando sobre otro proyecto, porque va a haber problemas con los clientes, o con los usuarios, porque el producto puede bajar en popularidad por tener errores groseros y tener que sacar parches para hacer arreglos. Y todo esto partió de dónde? De una historia de usuario. Entonces, las historias de usuarios, ¿sí? En testing a veces son terribles porque generan
toda una máquina que tiene que ir marcha atrás y volver a generar el proceso de desarrollo, corregir lo que estaba mal, y eso genera muchas horas y mucho dinero de pérdida. Hay veces que los desarrolladores que estaban puntualmente trabajando en eso y que son conocedores de ese proyecto y de la forma de trabajo, ya no están porque se fueron a otra empresa a trabajar, están con otro proyecto o fueron subcontratados o fueron contratistas externos, y llamar a desarrolladores nuevos para arreglar eso implica que el desarrollador tenga que conocer todo el sistema previamente, analizarlo, poder pensar en dónde puede estar la falla y solucionarla. Todo eso es un montón de plata. ¿Sí? Entonces, la diferencia fundamentalmente en la parte de testing es que una historia de usuario genera una solicitud de testeo y de revisión, sin lugar a dudas. Y por acá también quiero contar que en testing una historia de usuario es una historia generalmente corta, ¿no? En donde, por ejemplo, puede decir el usuario, estoy usando el programa y no me imprime un listado. Le mando a imprimir y el listado no sale. Eso podría ser una historia de usuario, ¿sí? Ahora, cuando esa impresión no sale, eso puede ser una historia de usuario y tratada como tal. Ahora, cuando el usuario viene y cuenta, estoy ingresando una venta en el sistema y no me reduce el stock de la mercadería que estoy vendiendo, eso es una historia de usuario que nos va a remontar a ver la parte de los productos, a ver la parte de la facturación, a ver la parte de cómo se da de baja el stock, a ver los errores que ya hay acumulados en esas cantidades de stock desde que se generaron las facturas, a ver si las cuentas corrientes de esos clientes que recibieron esas facturas están bien o mal. Bueno, la regresión es tan profunda en ese tipo de casos que se tienen que armar test separados, nuevos, para revisar cada uno de esos ítems puntualmente, ¿no? Es tan grande, o sea, el usuario viene y lo cuenta en 5 palabras, pero cuando uno empieza a revisar el sistema para atrás se da cuenta que la revisión es enorme y hay que arrancar muy de adelante. Es un producto que trae esta falla que el usuario encontró desde hace muchísimo tiempo, o esa falla, esa historia de usuario impacta en muchísimas partes del sistema. Entonces, las historias de usuario dejan de ser historias de usuario para convertirse en casos de prueba aislados y en su conjunto probar todo lo que esta historia de usuario está refiriendo. Entonces, bueno, esto es un poquito la historia, recordemos fundamentalmente, ¿sí? En desarrollo, una historia de usuario va a generar una solicitud de una nueva funcionalidad, de algo nuevo, de algo que hay que hacer. Habrán visto las pequeñas imágenes esas que dejé de la tira cómica de ese, en donde está el analista o programador hablando con un cliente final, con un usuario, ¿no? Diciéndole que hay funcionalidades que no se las va a poder tener lista. Bueno, esa es una charla que va a ocurrir en desarrollo y no va a ocurrir en testing, porque la charla en testing sería totalmente diferente, ¿no? Y en testing, una historia de usuario solamente genera solicitudes de testeo, de revisión o alguna alarma o algo para charlar o compartir, en el sentido de me parece que esto no está andando bien, o que el usuario se encuentra con que la respuesta que esperaba del sistema no es la que está teniendo. Puede ocurrir, y hay muchas veces donde las historias de usuario son historias en donde se refieren a errores o a defectos o fallas que en realidad no lo son tal, y que el usuario no entendió la forma que trabaja el sistema y nada, se lo capacitará y quedará ahí. Y hay veces donde hay historias de usuarios que son realmente terribles porque el cuento de la historia es muy cortito, pero atrás implica toda una revisión impresionante. Bueno, les dejo este video, espero que respondan ahí al test
de, de este tema de historias de usuarios que está en el Classroom. Recuerden que esto vence creo que mañana, ¿no? Y el que no esté como que respondió no va a tener lamentablemente su presente esta semana. Por el otro lado, vamos a empezar ahora en el otro video que voy a subir. Voy a subir para instalar unos programas, vamos a instalar unas pequeñas bases de datos para empezar a hacer test de Gmeter sobre velocidades en servidores de base de datos y después nos vamos a pasar a la parte de revisión de servidores en la parte, digamos, lógica con archivos de programación en PHP y HTML que voy explicando todo de a poco, así que lo único que les pido después que puedan contestar eh, el cuestionario que les envié, que puedan ir probando de instalar los servidores que estoy subiendo ahora el otro video de cómo se instalan y viendo a ver si pueden hacer que eso funcione. Con que tengan funcionando esos programas, ya estamos listos para empezar con la segunda parte de los ejercicios de test de velocidad, estrés y fuerza sobre servidores de base de datos. Bueno, muchas gracias y cualquier duda me lo dejan acá en el Classroom y vamos contestándola.